Hola a todos. Hoy les presentaremos el seminario de cáncer de próstata y de mama. A modo de introducción general, tendremos que el cáncer es una enfermedad con una alta morbimortalidad pese a los avances en el diagnóstico y en el tratamiento, siendo esta una enfermedad heterogénea y multifactorial, donde el cáncer de mama y de próstata serán de los más frecuentes. Esta presentación se va a centrar principalmente en la fisiopatología de estos dos cánceres, así como en los factores de riesgo, métodos diagnósticos y en el tratamiento, además de complementar al final con un caso clínico para abarcar estos temas. Pasando a lo que es la epidemiología, el cáncer es una de las dos principales causas de muerte en 112 países. El cáncer de mama lidera 107, mientras que el de próstata a 54. En el año 2020, el cáncer de mama superó en cuanto a casos nuevos al cáncer de pulmón, que es el segundo más prevalente actualmente, y el cáncer de próstata alcanzó el cuarto lugar. A nivel mundial se estima que uno de cada 5 hombres y una de cada 6 mujeres desarrollarán cáncer en su vida. Pasando a lo que es la fisiología de la mama, en este caso todo comienza por un lobulillo. Este contiene acinos que van a ser los secretores de leche. Este lobulillo se une al conductillo terminal y nos va a formar lo que es el lóbulo mamario. El lóbulo mamario se va a conectar al pezón por medio de un sistema de conductos. Y todo esto, unido al tejido conectivo intralobular laxo, nos va a formar las unidades ductolobulillares terminales, que son las unidades funcionales de la mama. Pasando a lo que es el parénquima mamario, en este caso se va a componer por una capa luminar y una capa basal. La capa luminar tiene un epitelio pseudoestratificado polarizado secretor encargado de producir la leche, y este va a contener receptores de hormonas esteroideas, como por ejemplo el estrógeno. Pasando a la capa basal, esta va a ser compuesta por células mioepiteliales y estas van a tener el factor de transcripción P63. Estos dos factores son importantes debido a que nos van a poder decir el fenotipo tumoral y también si es que estamos hablando de algún carcinoma invasivo o no. Ya pasando a lo que sería el estroma en sí, este está compuesto por fibroblasto, por adipocito, por células inmunes y también por células endoteliales. Y ahora, sabemos que la glándula mamaria va a crecer debido a la acción de estrógeno y progesterona. Esto es importante debido a que también puede ayudar a crecer tumores, en este caso tumores hormonodependientes. Se van a tratar principalmente inhibiendo la síntesis de hormonas o también afectando la función del receptor. Ahora, pasando a los subtipos de cáncer de mama, tenemos dos principales. Tenemos los carcinomas ductales, que son los más prevalentes, y después le siguen los lobulares. Estos se van a poder diseminar a través del sistema linfático para poder hacer metástasis en el organismo. La próstata es un órgano glandular del aparato reproductor masculino, el cual va a estar dividido de tres zonas distintas. Tendremos la zona periférica en la parte posterior, siendo el 70% de la glándula, y es el sitio donde se va a presentar el 75% de las neoplasias y los carcinomas. La zona central, que va a constituir el 25% de la glándula, e incluye el conducto ductal que proviene de la vesícula seminal y va a tener alrededor del 5% de los cánceres. Y finalmente, la zona transicional, que representa el 5 o 10% de la glándula y aproximadamente el 20% de cánceres van a provenir de esta zona. También es donde se va a desarrollar la hiperplasia prostática benigna. Vamos a tener distintos tipos de células en el compartimiento epitelial, destacando las células basales, luminales y neuroendocrinas. Y este tejido epitelial va a estar sostenido por un estroma, siendo vasos sanguíneos, células del sistema inmune, fibroblastos, etc. ¿Ya? Bueno, para que esta próstata funcione, normalmente se requiere la testosterona. Entonces, el metabolito activo, la dihidrotestosterona, se va a producir por la isoenzima de la membrana prostática, el cual se va a unir a los receptores de andrógena para conducir estas vías de señalización que va a implicar efectos regulador tisular y orgánico. Las células luminales va a tener altos niveles de estos receptores de andrógeno, lo cual va a ser conformarse como compartimento exocrino, lo cual va a convertir, a secretar el antígeno prostático específico y la fosfatasa ácida prostática. En cuanto a los subtipos de la cáncer de próstata, destaca el 95% de los adenocarcinomas, con organización glandular en el examen microscópico, teniendo características multifocal de crecimiento lento, y esto se va a dividir según las análisis de predicción de microarray 50, siendo luminal tipo A, B y basal, siendo el B el más peligroso. Ahora veremos la patología. El cáncer de mama se origina en las células epiteliales de conductos o lobulillos. Tenemos un epitelio normal que pasa a una hiperplasia típica, luego un carcinoma in situ y llega a un carcinoma invasor para finalmente metástasis. El más común es el carcinoma ductal invasor y menos frecuente está el lobular invasor. El cáncer de próstata se origina en el epitelio glandular con una hiperplasia prostática benigna que pasa a una neoplasia intraepitelial prostática para llegar a un adenocarcinoma que si es andrógeno independiente se vuelve resistente a la castración y pasa a una metástasis.
Algunos genes alterados en el cáncer de mama son el TP53, el PTEN, el ER2 y el CATA3, que evidencian la pérdida del control del ciclo celular, crecimiento y proliferación descontrolada, más una pérdida de la diferenciación epitelial que produce una expresión aberrante de los receptores que determina el subtipo molecular como ER2 positivo o triple negativo. En el cáncer de próstata se repite el PTEN y el TP53, se suma el BRCA2 y está el receptor de andrógenos, que produce una elevada proliferación y bajos niveles de testosterona. En el cáncer de mama no se usan los grados comunes 1 a 4, sino el sistema de Nottingham de 3 grados. En el grado 1 predomina la estructura tubular y baja actividad mitótica. En el grado 2 hay pérdida parcial de la estructura tubular y aumento de la atipía celular. Y en el grado 3 hay un comportamiento agresivo con alta atipía y actividad mitótica, que es de peor pronóstico. En el cáncer de próstata se usa el sistema de Gleason, que prevé la supervivencia y agresividad del cáncer. En el grado 1 o 2 se conserva la formación glandular y hay poca figura mitótica. En el grado 3 hay pérdida parcial de la formación glandular y hay infiltración. Y en el grado 4 a 5 hay una pérdida casi total de la arquitectura glandular y es el de peor pronóstico. Con respecto a los factores de riesgo del cáncer de mama y próstata, tendremos una amplia variedad que podremos dividir en modificables y no modificables. Por parte de los no modificables, los más determinantes son la edad avanzada, el historial familiar en primer grado y las mutaciones genéticas hereditarias, especialmente BRCA1 y BRCA2. Otros factores de riesgo no modificables que no son tan relevantes serían el tejido mamario diverso, la menopausia tardía y la menstruación a edad temprana. Por parte de los modificables tendremos principalmente a la obesidad, especialmente si esta es posterior a la menopausia. Otros factores de riesgo modificables entonces serían la inactividad física, el uso de terapia de reemplazo hormonal y el consumo excesivo de alcohol. Pasando a lo que es el cáncer de próstata, tendremos que este siga un patrón similar, donde los factores de riesgo no modificables determinantes son la edad, la etnia y la raza, donde por ejemplo los varones afrodescendientes son más propensos a desarrollar este cáncer de próstata, mientras que los asiáticos son menos propensos a desarrollarlo. Y por último, como factor de riesgo no modificable, también tenemos al historial familiar. Por parte de los modificables, tendremos que la dieta va a jugar un papel fundamental, donde una dieta que sea alta en carnes rojas y grasas saturadas va a ser un factor de alto riesgo. También como factores de riesgo tenemos lo que son la inactividad física, la obesidad y el tabaco. Como tratamiento inicial para el cáncer de mama, tenemos, dependiendo de las características del tumor, tenemos la opción de una cirugía. También existe la opción de una radioterapia luego de una cirugía o puede ser incluso antes o en caso de metástasis. También está la opción de realizar quimioterapia antes de la cirugía o después para prevenir las recidivas. En cuanto a la terapia hormonal, sobre todo en cáncer, se utiliza en cánceres con receptores hormonales positivos. También tenemos la opción de una terapia inmunoterapia en los casos de una terapia combinada para los cánceres más avanzados o en estadios tempranos. Ahora, con respecto al cáncer, a los tratamientos de cáncer de próstata, si hay un bajo riesgo de enfermedad, una poca progresión de este o niveles bajos del antígeno prostático específico, se puede mantener solo en vigilancia. Pero si ya esto va aumentando, también se puede optar a una cirugía, también se puede optar a una criocirugía, donde se practica una crioablación, o se puede optar también a una radioterapia. En este caso también hay opción de una quimioterapia, sobre todo en casos de metástasis, y una hormonoterapia. Y por último, también tenemos la inmunoterapia o terapia dirigida, sobre todo en cáncer de próstata avanzado o en síndrome de Lynch. También tenemos el ultrasonido focalizado de alta intensidad en casos de cáncer recurrentes. Y tenemos otro tipo de tratamiento dependiendo de la enfermedad, de otros factores, si se busca aliviar el dolor o si existen metástasis óseas. En cuanto al panorama futuro, tenemos que la incidencia seguirá aumentando drásticamente en las siguientes décadas. Sin embargo, gracias a la constante evolución del tratamiento y al diagnóstico precoz, la supervivencia ha mejorado. Ahora, el principal obstáculo a evitar es la falla terapéutica, ya que a pesar de tener 5 líneas de tratamiento, los resultados de los pacientes son inconsistentes. No se sabe bien qué paciente va a responder de buena manera al tratamiento y qué paciente no lo hará. Esto se debe a la resistencia a múltiples fármacos y a las células persistentes. En el futuro, las terapias se centrarán en utilizar múltiples vías de inhibición de la supervivencia y además se están investigando nuevas formas de muerte celular para erradicar de mejor manera a las poblaciones celulares cancerosas resistentes a fármacos.
La resistencia a la terapia puede ser primaria desde el inicio o secundaria tras la terapia, y los tumores por su heterogeneidad pueden tener subclones resistentes a la terapia incluso antes del tratamiento. Las células persistentes pueden evadir la terapia mediante 4 mecanismos, por lo que para erradicarlas se deben activar múltiples vías de muerte celular o inhibir vías de supervivencia de manera simultánea. A modo de conclusión, la tumorigénesis es un proceso complejo y heterogéneo, tal como lo demuestran los sellos distintivos del cáncer. Los avances en el diagnóstico y el tratamiento han permitido mejorar la clasificación y así otorgar a los pacientes terapias dirigidas en base a su pronóstico y sus preferencias. Nuevas líneas de investigación surgen a medida que expandimos nuestro conocimiento sobre el cáncer, y se puede tener la esperanza de que estas nuevas vías de investigación puedan mejorar las terapias y así mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. Ahora correlacionemos el paper presentando el caso clínico. Tenemos una paciente femenina de 62 años que consulta por identificar una masa de su seno izquierdo, confirmada por su médico en el examen físico. Esta destaca no tener antecedentes familiares conocidos de cáncer de mama u ovario, pero sí tiene antecedentes de asma y un fibroadenoma en el seno izquierdo, por el cual se había sometido a una biopsia por excisión 30 años antes. Se obtuvieron imágenes de ambos senos, una mamografía, ecografía y biopsia que se verán más adelante. Ahora vamos a ver los exámenes imagenológicos, en este caso la mamografía, que en el caso de la paciente, como tiene una lesión, va a ser no tan solo de screening, sino también como un diagnóstico dirigido. Esta presentó una masa irregular con bordes espiculados, lo que es significativo de un cáncer invasivo, o sea, que afecta al tejido circundante. Además, se encontraba subyacente a un marcador cutáneo, el cual nos sirve como referencia para ver que la lesión sea la misma que se encontraba en la mamografía y que se encuentra esta en el tejido mamario, ya que si se encontrase en la piel hablaríamos de una lesión más bien benigna. Todo esto nos indica que tenemos que clasificarlo en BRADS, el cual es una estandarización para las lesiones que se encuentran en las mamografías. Con estas características lo clasificamos en BRAD 5, el cual significa que tiene una alta probabilidad de malignidad superior a un 95%. Por lo tanto, el paso a seguir es la toma de biopsia. Ahora, continuando con la ecografía, se observó una lesión irregular y anecoica. ¿Qué quiere decir esto? Que se encontraba oscura o negra. ¿Y esto por qué? Porque es una lesión compacta y densa que impide las ondas del ultrasonido, en comparación a un tejido mamario normal, que además se vería de color grisáceo y homogéneo. Esto también permitió la medición de esta lesión de 3.1 por 1.5 por 1.2 centímetros. Se toma el de mayor tamaño, o sea, 3.1 centímetros, que se clasifica en T2. Eso es una afectación local, que va de 2 a 5 centímetros. Y también se puede ver que en nuestra paciente no se encontraba afectación de los ganglios linfáticos, por lo tanto se clasifica como un N0. Esto nos quedaría CT2N0, y también se le podría agregar una M que es de metástasis, pero en este caso no se informa. Continuando con los exámenes que se le realizaron a esta paciente, tenemos que fue sometida a una biopsia por aguja gruesa guiada por ecografía, donde se obtuvo una muestra de tejido tumoral de 3.1 centímetros. Este procedimiento es fundamental porque nos permite confirmar si hay malignidad y conocer las características biológicas de este tumor. Aquí tenemos una muestra con tinción de hematoxilina y eosina, donde vemos que hay una pérdida de la arquitectura glandular normal, porque vemos múltiples células que invaden hacia el estroma, que invaden los adipocitos, lo que nos hace pensar que estaríamos frente a un carcinoma invasor, porque las células invaden la lámina basal. Ahora, si vemos la morfología de estas células, vemos que son células bastante atípicas y pleomórficas, o sea, son células de tamaño variable, con núcleos hipercromáticos, lo que es más típico de una neoplasia de origen ductal. Y si quisiéramos definir el tipo de grado tumoral, según el sistema de Nottingham, en esta muestra lo que más destacamos es su alta atipia y pleomorfismo celular, con una actividad mitótica que, si bien no es exagerada, es considerable, y si tenemos en cuenta la relación tubular-glandular, podríamos definir a este tumor como un carcinoma ductal invasivo de grado 2, ya que muestra hallazgos que son compatibles con una agresividad intermedia. Continuando, una vez que hemos definido que estamos frente a un carcinoma ductal invasivo, es importante complementar nuestro estudio con las técnicas de inmunohistoquímica, porque estas nos van a permitir conocer las características moleculares de este tumor. En este caso, se utiliza una tinción especial que tiñe los núcleos de las células malignas, y tal como se ve en esta muestra, vemos que hay una tinción bastante intensa de color café,
sobre los núcleos de estas células malignas, lo que quiere decir que expresan de manera fuerte y difusa los receptores de progesterona y de estrógeno, lo que define que estaríamos frente a un tumor hormonoreceptor positivo, lo que es bastante favorable en el manejo, ya que se trata de un tumor que es sensible a la terapia endocrina. Y otro elemento que es crucial identificar es el ER2 o receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, que según lo que se informa en este caso clínico, el resultado de la inmunohistoquímica fue dudoso, por lo que se prosiguió a realizar otra técnica confirmatoria como el FISH o hibridación in situ, cuyo resultado no amplificó y por tanto se definió que estaríamos frente a un tumor ER2 negativo. Recapitulando, tenemos que en la evaluación histológica de la biopsia se reveló carcinoma ductal invasivo grado 2, sin invasión linfovascular y sin carcinoma in situ adyacente. En la inmunohistoquímica se reveló que estaba positivo a tanto el receptor de progesterona y estrógeno con HER2 negativo. Y el estadio pronóstico clínico es 1B T2N0. Y además, como vamos a ver más adelante, en el ensayo de 21 genes obtuvo una puntuación de recurrencia intermedia. En cuanto al tratamiento de la paciente, en un contexto diferente al que esta poseía antes de la pandemia por COVID-19, hubiera recibido una tumorectomía con radioterapia. Sin embargo, dado el contexto de la paciente y sus características, lo que recibió fue una terapia neoadyuvante con un inhibidor de la aromatasa. La paciente se encontraba en buen estado y fue programada una visita de control 2 meses después para evaluar su respuesta y programar una futura cirugía. Ahora veremos la relación entre el artículo y el caso clínico. Para recordar, el cáncer de mama afecta a lobulillos o conductos. Los más importantes son el carcinoma ductal y lobular, que pueden ser in situ o invasivos si la célula atraviesa la membrana basal y pueden diseminarse a órganos y tejidos. Según el artículo, si hay sospecha, se debe realizar examen físico, historia clínica y revisar antecedentes familiares, y con exámenes como mamografía, ecografía y biopsia. A la paciente se le realizó una mamografía y ecografía que mostró una masa irregular y sólida con bordes espiculados, y la biopsia confirmó malignidad que correspondía a un carcinoma ductal invasor. Según la inmunohistoquímica, se recomienda receptor de estrógeno y progesterona, el ER2, y si hay duda, realizar FISH, además del KI67, que es el índice de proliferación. Los resultados de la paciente fueron un receptor de estrógeno y progesterona con positividad intensa y difusa. El ER2 fue dudoso, por lo que se realizó un FISH que no mostró amplificación, por lo que se determinó ER2 negativo y no se realizó KI67. Según la estratificación, se usa la escala TNM para ver tamaño, ganglios y metástasis, además del sistema de Nottingham, que involucra 3 grados de bien a poco diferenciado, y la paciente tiene un tumor de grado 2 de pronóstico intermedio, un estadio clínico 1B con un tumor mayor a 2 y menor a 5 centímetros sin adenopatía, que indica una enfermedad localizada que tiene buen pronóstico si se trata apropiadamente. Ahora, analizando el caso con ayuda del paper, pensamos como grupo que la mejor opción de tratamiento inicial para la paciente sería una cirugía. En este caso estamos planteando una cirugía, una tumorectomía con biopsia de ganglio centinela. Esto debido al tamaño que presenta el tumor y que no hay evidencia de invasión a los ganglios linfáticos. Mientras que descartamos la mastectomía, ya que es un tumor T2 de un tamaño resecable y que no hay evidencia de multicentricidad ni carcinoma ductal in situ extenso. Tampoco presenta antecedente de radioterapia previa ni un BRCA conocido dentro del caso. También, tras la cirugía inicial, como esta paciente es posmenopáusica, pensamos que sería bueno iniciar con una terapia endocrina, para lo cual empezaríamos con un inhibidor de la aromatasa, como podría ser un letrozol, un anastrozol, administrado de forma diaria por 5 a 10 años, o podríamos iniciar con un modulador selectivo del receptor de estrógenos, como lo es el tamoxifeno, seguido por el inhibidor de la aromatasa. En cuanto a la radioterapia, en este caso sí sería bueno como una terapia adyuvante, ya que reduce el riesgo de recurrencia. Esta sería buena realizarla en toda la mama con un esquema hipofraccionado. ¿Qué quiere decir esto? Que se realizan mayores dosis de radiación para poder acortar el número de sesiones. Este tratamiento debe comenzar 4 o 8 semanas después de la cirugía, a menos que se realice quimioterapia. En dicho caso, habría que terminar primero con la quimio para luego empezar con la radioterapia, ya que si no es así, la eficiencia de la radioterapia disminuiría mucho. Consideramos que la paciente no debe recibir terapia dirigida, ya que presenta un ER2 negativo, y en el caso no se reportan pruebas de P1K3CA ni el BRCA, y tampoco contemplamos la opción de la quimioterapia dentro del plan de acción, ya que el riesgo intermedio obtenido en los exámenes de genes, asumado a esto que la paciente es mayor de 50 años, nos dice que el riesgo de realizar la quimioterapia
con todos los efectos adversos que esta posee, no va a superar los beneficios de la misma. Para finalizar, esta es nuestra bibliografía. Muchas gracias por su atención.